Y en todo esto, el viernes también tuvimos una palabra que fue de mucha edificación. Creo que el Señor nos sorprendió. Algo que yo le decía a la persona que estuvo compartiendo, es que muchas veces no nos damos cuenta de ciertos detalles, pero Dios está hasta en los pequeños detalles. Cuando empezó el tiempo de la alabanza, hubieron canciones que tenían que ver con la victoria. Cuando entró nuestro hermano Armando también a presidir, él estuvo hablando acerca del temor. Y luego la predicación fue enfocada acerca de la fe y del temor. Y uno podría decir, bueno, qué casualidad, ¿no? Que todo ha encajado, pero yo sé que el Señor está en medio de todo eso. Y hoy quiero también traerte una palabra que sentía en mi corazón y creo que también está relacionada con lo que hoy también vamos a disfrutar, vamos a ver también, y con lo que también el viernes estuvo compartiendo. Algunos saben que yo estoy trabajando como profesor, ¿verdad? Y soy profesor soy profesor también de historia, pero realmente de lo que estoy trabajando es de profesor de religión evangélica. Y la verdad que yo me gozo de ver jóvenes pues que están ahí también siendo luz, siendo un testimonio también en sus institutos. Algunos pues están aquí representados y otros pues no son de esta iglesia, pero son de otra iglesia. Y algunos también pues han empezado a ir a la iglesia a lo largo de este año. Estamos contentos por eso. Pero una de las cosas que yo hablaba el otro día con un grupo de los chavales que tengo en Puente Genil, yo les pregunté, porque algunos estaban ya sirviendo en la iglesia y demás, y les pregunté, ¿cuántos de vosotros estáis bautizados? Le pregunté. Y ellos me dijeron, la verdad, maestro, me dice, ninguno estamos bautizados. Y yo dije, ¿y eso cómo puede ser? Le dije. ¿Cómo puede ser que tú no estés bautizado? ¿Tú estás sirviendo al Señor? Y me dice, sí. Digo, ¿tú amas al Señor? Y le digo, sí. Me dice, sí. Y digo, ¿y entonces por qué no te bautiza? Y ahí, entonces ellos muy honestamente, muy sinceramente, pues decían, es que tenemos un poco de miedo. Miedo. Y le digo, ¿pero miedo a qué? Dice, porque, ¿y si en el futuro? Dice, ¿y si en el futuro yo me pudiera apartar? ¿Y si en el futuro? Y digo, bueno, pues por esa regla de 3, ni estudia una carrera, ni te cases, ni te bautices, ni hagas nada. Imagínate que va a la boda y dice, bueno, estás pensando en casar, y dice, bueno, no sé si me voy a casar porque ¿y si en el futuro me divorcio? Yo creo que quien va pensando así está ya con una actitud de derrota. Hay cosas que nosotros hacemos por fe. Nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de 20, 30 años, pero sí podemos decidir lo que vamos a hacer hoy. ¿Estás conmigo? Sí podemos decidir. Hoy nuestros hermanos están tomando este paso de fe. La idea, y ahora sí ponemos nuestro oído atento, no es que yo me bautice y después siga viviendo mi vida, no, sino que yo tenga un compromiso fiel con el Señor. Y yo diga, Señor, no sé lo que vendrá en el futuro, pero yo quiero seguirte. Yo quiero servirte. Y claro que en el camino va a haber de todo. Lo vimos en el apóstol Pedro, por ejemplo, que en ese momento, ¿no?, que él decía, no te negaré, no te fallaré, pero después, ¿qué pasó? Que sí que le negó. Pero a pesar de eso, vemos en Hechos cómo hay un Pedro que se levanta con autoridad, un Pedro restaurado que predica la palabra y 3.000 personas se convierten. Pero muchas veces nos pasa que, y esto es lo que quiero compartirte hoy, ante los desafíos no aceptamos esos desafíos. Todos los días, hermanos y hermanas, todos los días tenemos desafíos, ¿verdad o mentira? Todos los días tenemos desafíos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero es muy importante que nosotros entendamos que todas esas situaciones, todas esas circunstancias que nosotros podemos vivir son oportunidades para que nosotros también podamos conocer al Señor, podamos ver la mano del Señor, podamos ver milagros en medio de cualquier desafío que se presente en nuestra vida. Qué interesante es, por ejemplo, en este sentido de lo que te estoy hablando del bautismo, fíjate que dice que Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día como 3.000 personas. La gente no se ponía a cuestionar todo, sino que había creído y dice que entonces automáticamente se bautizaba. Tiempos antiguos, yo no sé si tú lo has visto, hermanos en el Señor, que cuando conocían a Cristo, lo primero que hacían era bautizarse. No tardaban 30 años en bautizarse. Se bautizaban, pero al poco tiempo, ¿qué estaban haciendo? Sirviendo al Señor. Y algunos incluso te dicen, yo empecé a pastorear al año y medio de ser creyente. Y uno podría decir, ¡qué locura! Pues sí, una locura, pero ellos tomaban el desafío. Recuerdo un testimonio que me compartía un amigo
Y es que dice que se convirtió y entonces empezó a ir a la iglesia. Y un día, pues, el pastor muy sinceramente, se ve que habían tenido algunos muchachos o personas de la alabanza que habían tenido que salir, pues, no sé si por trabajo o por alguna cuestión. Y el pastor muy honestamente dijo en el culto, hermano, en una asamblea, dijo, hermano, no tenemos músicos, nos faltan músicos. Necesitamos que entre la iglesia puedan salir algunos músicos. Y entonces este muchacho al escuchar eso dijo, pastor, cuente conmigo. Y le dijo, ¿tú qué instrumento puedes tocar? Le preguntó el pastor. Y el muchacho dijo, ¿qué instrumento hace falta? Y dijo el pastor, pues por ejemplo falta un bajista. Y dice, pues cuente conmigo. Y entonces el amigo de al lado se quedó sorprendido y le dijo, oye, yo no sabía que tú tocabas el bajo. Y dice, no, si no sé tocarlo. Pero en esta semana aprendo. El muchacho no vio aquello como una cuestión difícil, sino que dijo, es una oportunidad. No tengo ni idea de música, no sé ni cómo se toca el bajo, pero voy a tocar el bajo. Aceptó el desafío. ¿Cuántos desafíos vienen a tu vida y muchas veces no los aceptamos por miedo? Por miedo. El viernes se nos decía algo muy real y es que el miedo nos paraliza. Pero no pensamos muchas veces, y esto me gustó mucho, de que el miedo no solamente nos paraliza a nosotros, sino que también paraliza la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y no pensamos muchas veces eso, pensamos que es una cuestión nuestra, que es una cuestión que yo digo, bueno, solamente tiene que ver conmigo, no. Pero igual que tú ves en la Biblia, cuando Elías se detuvo, cuando Elías se encerró en aquella cueva, Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? Ve y sigue haciendo la obra que yo te llamé a hacer, que yo te encomendé. Pero en la vida, hermano, hay desafíos que tienen que ver pues con las cosas naturales, un trabajo. El primer día de trabajo es un desafío. El día que tienes un hijo, ¿no? Es un desafío. Hay cosas que nosotros vivimos en nuestra vida naturales que son un desafío. Pero Dios también pone cosas que tienen que ver con su reino, que tienen que ver con la extensión, con su obra aquí en la tierra, que también son un desafío. Y una cosa que quiero decirte es que los desafíos dan vértigo muchas veces. Claro que sí. Los desafíos muchas veces nos ponen en una situación que decimos, ¿cómo le hago esto? Tú me ves a mí predicando y dices, oye, qué bien predica, ¿no? A lo mejor, sin hablar, o sea, normal. Pero cuando yo empecé a predicar, hermano, yo antes de predicar vomitaba. De los nervios que tenía, me tenía que ir al baño a vomitar. Ahora que estuvimos en el congreso, me pasó una cosa también, y es que yo con todo el cariño, ¿no? Como un buen anfitrión, les preparé a algunos de los predicadores un buen desayuno de buffet en un hotel muy bueno. Oye, de los mejores que he estado, Córdoba, Y yo le digo a mi esposa, mira, estamos reventados, pero hay que ir al desayuno. Tú sabes cómo va esto, ¿no? Hay buffet, hay que ir al desayuno. Y yo cuando llegué allí al desayuno, yo estaba esperando que entrara el que le tocaba predicar ese día. Y entra con su esposa. Y yo allí con la ilusión prueba y me dice, no, es que estoy nervioso. Dice, no puedo comer nada. Dice, digo, no puede ser verdad. Porque los desafíos dan vértigo. Muchas veces Dios nos pone en situaciones donde parece que no hacemos ni pie. Pero los desafíos son una oportunidad para poder conocer más al Señor. Dios nos llama, hermano, a aceptar desafíos, aun cuando no nos sintamos capacitados para ello. Porque Dios no llama a capacitados, sino que Él nos capacita para su obra. Esta es la realidad. Pero muchas veces vemos nuestra condición, vemos cómo nosotros sentimos, empezamos a sentir ese miedo y permitimos que el miedo nos gobierne. Pero qué bueno es saber que hay un texto en la Biblia, ¿no? Que tú puedes grabarlo en tu corazón, que tú puedes grabarlo en tu mente, que dice 1 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Fíjate qué claro y qué contundente es el versículo. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cuántos cobardes hay entre nosotros? No, es una cuestión de entenderlo. Igual que también se hablaba de entender que cuando yo avanzo a pesar del temor, también eso tiene que ver con la identidad de que ya no somos esclavos del temor. Recordar quién es el que está conmigo y recordar también mi identidad de que soy hecho hijo de Dios. Y cuando nosotros tomamos esta palabra y decimos,
Dios me capacita. No son mis fuerzas, sino que es Él el que me capacita. Nosotros podemos hacer frente a cualquier circunstancia que vivamos. Porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos va a ayudar. Él es el, como decía Pablo, el que va a sacar fuerzas de nuestra debilidad. Y qué bueno es cuando podemos entender esta palabra. De que estamos llamados, y esto me encanta, hermano. Y no es un mensaje, ¿cómo se dice? Para que tú simplemente digas, wow, y te llenes de emociones. No, es un mensaje real. Estamos llamados a vencer. Cristo venció. Y si Cristo venció, también nosotros venceremos. También nosotros reinaremos con Él, dice la palabra. El desafío, hermano, cuando viene a nuestra vida, también tiene un propósito de parte del Señor. Fíjate, la Biblia nos habla de Moisés y de Josué. Y dice la palabra que Moisés muere y lo primero que Dios le dice es esto: mi siervo Moisés ha muerto. Como que no lo sabían ya, ¿sabes? Y muchas veces los desafíos llegan en el momento que nosotros no escogemos. Pero el desafío llega. Mi siervo Moisés ha muerto. Y ahora le dice, entonces toma tú ahora el lugar que ocupaba Moisés. Y a veces, como te digo, los desafíos llegan cuando menos lo esperamos. Pero los desafíos son de parte del Señor también para que nosotros podamos crecer en madurez, podamos crecer en el llamado y en la misión que Él tiene con nosotros. Para prepararse. Hermano, el desafío, algo muy importante, es que revela también nuestra confianza, dónde está depositada. Si nuestra confianza está depositada en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, o está depositada en Dios. Tú conoces esa historia, ¿no? Tan heroica. La historia de David frente a Goliat. Y dice la palabra que el pueblo se amedrentó, que el pueblo se asustó porque vio un gigante. Pero David dice una frase que tú la conoces y parece una frase hecha, pero es una frase que David no la tenía en su boca, sino que la tenía en su espíritu, en su corazón. Y él dice estas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Se presenta el desafío, pero la pregunta es: ¿dónde está puesta la confianza? Cuando tú tienes un desafío en tu vida, ¿dónde pones tu confianza? Porque si tú pones tu confianza en ti mismo, déjame decirte que tus fuerzas son limitadas, que tus capacidades son limitadas, y déjame decirte que seguramente te vengas abajo. Cuando tú pones tu confianza en la gente, que todos lo hemos hecho, también déjame decirte que la gente en algún momento nos puede fallar. Por muy apegados que sean a nosotros, un esposo, una esposa, un padre, un hijo, nos pueden fallar. Pero cuando tú ves el desafío y pones tu confianza en Dios, como hizo David, déjame decirte que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nunca falla. Dios no falla. Dios no falla. Si tú pones toda tu inversión, todo tu tiempo, todo lo que tú eres en las manos de Dios, déjame decirte que eso no va a caer en saco roto. Y ante los desafíos que tenemos, el gran problema que tenemos, iglesia, es que ponemos la mirada en nosotros mismos. Y no ponemos nuestra mirada en el Señor. David lo tenía claro: tú vienes a mí con un montón de cosas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Muchas veces nos encontramos con el desafío de luchar con el pecado. Y quiero decirte una verdad importante que tienes que entender: el pecado no señorea sobre nosotros. No somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. Pero el pecado viene. Ahora, cuando el pecado viene, nosotros podemos decir esto: la tentación viene y tú puedes decir: yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesús. Y puedes vencer una tentación y puedes vencer el pecado. Puedes vencer en el Señor. Hay un texto muy bonito también que dice, Proverbios 21:31. No sé si me lo puedas poner. Proverbios 21:31. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Eso no significa
que no vamos a pasar por momentos difíciles. Eso no significa que la enfermedad no pueda venir a nuestra vida. Eso no significa que no tengamos situaciones difíciles. Pero en medio de todo eso, Dios nos ha dado la victoria. Por eso el apóstol Pablo lo tenía tan claro, que aunque viniese tribulación, angustia, persecución, él decía, en otras palabras, pero decía esto: el Señor nos da la victoria en medio de todo proceso que vivamos. Y hermano, cuando vemos un desafío, en nuestra vida, al ver esos desafíos, que quizá incluso son muy grandes, que quizá a veces son difíciles, tenemos que recordar todo esto que te he dicho, pero hay algo que nosotros sí tenemos que poner también de nuestra parte. Y es cuestiones tan sencillas como el esfuerzo, la obediencia, la fe y la valentía. Te lo voy a repetir. El esfuerzo, la obediencia, la fe y la valentía. Tú miras la Escritura y vas a ver hombres y mujeres de Dios que pelearon, que batallaron con el temor. Pero también vas a ver un texto muy bonito en Hebreos capítulo 11 que nos habla y les pone este título: héroe de la fe. Y dice la palabra, te lo voy a leer rápidamente, pero dice en hebreo, estos hombres, dice, por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejército extranjero. Qué increíble es ver hombres y mujeres que no eran muy diferentes a ti y a mí, que se encontraron también con procesos, con momentos, con desafíos que eran muy difíciles. Y yo estoy seguro que algunos de esos desafíos que estos hombres y estas mujeres de fe se encontraron, muchos de estos desafíos, tú y yo seguramente hubiéramos huido a la primera. Pero ellos permanecieron y alcanzaron las promesas. Ahora, qué importante es entender esto. Segunda de Timoteo 2, versículo 1, y con esto ya voy concluyendo. Aquí Pablo le da un consejo a Timoteo. Y Timoteo, no sé si sabes un poquito el contexto, pero Timoteo no era un tipo fuerte. De hecho, Timoteo era jovencito y Pablo lo llama al ministerio a pastorear una iglesia como la de Éfeso, una iglesia que no era fácil. Una iglesia que tenía gente que estaba predicando un evangelio diferente. Una iglesia donde había situaciones difíciles dentro de la iglesia, pero también una ciudad bastante idólatra, bastante entregada a la prostitución, bastante entregada a muchos deleites carnales. Y en medio de todo eso, a Pablo se le ocurre la locura de mandar a un muchachito, que no sabemos más o menos cuántos años tenía, pero era un muchachito, entendemos por la Biblia, que era un poquito inseguro, que era un poquito enfermo de su cuerpo, era un poquito que a lo mejor tú lo veías y decías, que de hecho Pablo tiene que decirle estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Pero Pablo le da una llave, le da una clave muy importante en la vida de Timoteo y le dice esto: tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate, di conmigo, esfuérzate en la gracia. No dice, vete más al gimnasio, ponte más tocho. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en el poder del Señor. Cuando vemos ese texto de Josué 1:9, mira que te mando que te... y seas valiente. Muchas veces lo que pensamos es que tiene que ver con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad. No, se trata de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce en una dependencia de Dios. Cuando tú en estos días, quizá en este año, te encuentres con un desafío, no vayas en tu fuerza. No pelees en tus capacidades, porque no vas a vencer. Esfuérzate en la gracia. Dile, Señor, necesito ir en tu nombre. Necesito que tú me respaldes. Necesito que tú me ayudes. Frente a cualquier desafío que tú te encuentres en este tiempo, hermano y hermana, escúchame, con Cristo tenemos la victoria. Y no estoy hablando, como te digo, cuestiones emocionalistas. No estoy hablando de ir a lo loco, ¿no?
de decir, bueno, pues ya está, me tiro a la... No. Se trata de poner a Dios en medio de tu proyecto, consultar a Dios, hablar con Dios y que Dios te diga, tira para adelante. Y entonces tú vas en su nombre. Es que es muy diferente. Es que es muy diferente. Porque hay muchos proyectos que nosotros nos envalentonamos, nos creemos que somos los campeones, los mejores, y luego nos pegamos un golpetazo de frente. Por eso la clave es esforzarnos en la gracia, llenarnos de valentía para dar ese paso. Pero luego también hay dos cosas más que te he dicho: obedecer la voz de Dios y caminar en fe. Los desafíos más grandes que tú te vas a encontrar en tu vida son oportunidades para luego testificar del poder de Dios a la gente de tu alrededor. Y no hablaríamos de héroes ni de valientes si no hubiera habido previamente un desafío y alguien que decidió caminar en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo no sé tú, pero yo sé que en mí habita el Espíritu Santo. Y sé que yo no soy esclavo del pecado, aunque batallo con el pecado. Yo sé que no soy esclavo del temor, aunque batallo con el temor. Pero yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Dale un aplauso al Señor.